Entonces, continuando con los temas de la clase, hagamos una recopilación. Resulta que nosotros ya pasamos por la parte básica de programación en C++ y en C, ¿cierto? Que vimos de pronto que la principal diferencia entre C y C++ son como la forma de escritura en la pantalla, ¿no? Es decir, que con C la función que se usa para escritura en pantalla es print. Con C++ la función es cout, ¿cierto? C++ nos brinda algunas alternativas de librerías. ¿Qué otra cuestión podemos decir? Esas librerías pues precisamente permiten que sea mucho más fácil el llamar a alguna función, el imprimir en pantalla o el incluso trabajar con otro tipo de variables, con arreglos, ¿sí? Vimos la diferencia entre C y C++, vimos también un poco algo acerca del uso de las librerías. Vamos ahorita a empezar a adentrarnos un poquito más con otra librería, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El trabajo con variables, las diferentes maneras de trabajar con variables, arreglos. También vimos los ciclos, las sentencias de repetición o de selección, de decisión o ciclos de repetición. Y creo que ahí quedamos, ¿no? Creo que ahí quedamos. Espérenme un segundito, abrimos por aquí un Word. Abrimos por aquí una nueva ventana, les comparto pantalla. A ver. Ok. Cerramos esto y esto. Les voy a compartir la pantalla donde se comparte esto. Bueno, entonces, a grosso modo, tal vez vimos programación básica, básico. Vamos a colocarlo aquí como básico. Y vimos la parte de ciclos, ¿cierto? Ciclos y funciones de decisión. Ciclos y funciones de decisión. A continuación vamos a ver algo acerca de funciones. ¿Listo? Vamos a empezar hablando acerca de las funciones. Entonces, bueno, ¿qué vemos de funciones? ¿Qué podemos decir? Vamos a hacer un acercamiento. Primero que todo, bueno, ¿qué son las funciones? ¿Qué son las funciones? Para hablar acerca de funciones, voy a recordar un poco algo acerca del inicio de lo que hablamos en el primer curso. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros decíamos que nuestro programa tenía un encabezado y tenía un código ejecutable o el código fuente que íbamos a utilizar como ejecutable? Entonces, hasta ahora teníamos estas dos partes en nuestro programa. María Fernanda, un ejemplo del encabezado, cuéntame. La librería, ¿no? Las librerías, correcto. Entonces, por ejemplo, el encabezado, utilizábamos la palabra include,
¿cierto? Utilizábamos la palabra include. Para hacer uso de las librerías, también utilizábamos la palabra define si queríamos definir una constante. Si les hablé de define, no recuerdo, sí, ¿cierto? Si les hablé de define. Y la otra eran las variables globales, ¿no? Por favor, me confirman si recuerdan el uso de define. Sí, señor. Para definir cualquier tipo de variable, ya sea numérica. Bueno, sí. Constantes, sí, correcto, es correcto. Con define se definen las constantes y ya no cambian su valor. Vale, eso iría en el encabezado. Y en el código ejecutable dijimos que, pues, hasta ahora, simplemente definiendo el main, ¿no? Todo lo que iba dentro del main era nuestro código ejecutable, todas las líneas de programación. Resulta ahora que el main, bueno, el main estaba limitado por unas llaves, ¿se acuerdan? Todo lo que iba dentro de las llaves iba a ser parte de ese código ejecutable, de ese código principal, ¿sí? Sin embargo, ahora resulta que el código ejecutable no va a contar solo con el main como un código principal de programación, sino que también va a contar con algo que se llaman las funciones. ¿Listo? Funciones. Voy a llamarlo como una función. ¿Sí? Y también van a estar limitadas por llaves. ¿Qué significa esto? Yo puedo crear una función que me permita hacer algún trabajo al entregar alguna variable, ¿sí? Claro, esa función yo la puedo dejar como código dentro del main, ¿cierto? Sin embargo, en el main resulta que yo tengo un programa con muchas líneas. Imaginen ustedes que tenemos un main con muchas líneas de programación, muchas líneas, incluyendo los ciclos, eso nos crea muchas líneas, línea 1, línea 2, bueno, en fin. Muchísimas líneas, digamos que línea 1000. Tenemos un código principal con muchas líneas de programación. Pero una de las formas de poder mirar cuántas de todas esas líneas se repiten, puede que en la línea, imaginemos que entre la línea 2 y la línea 10, imaginemos que entre la línea 2 y la línea 10 se repite un ciclo, ¿cierto? Se repite un ciclo, bien, perfecto, dejémoslo ahí. Pero imaginemos que nuevamente en la línea 102, entre la línea, o mejor coloquemos, entre la línea 123 y la línea 130, se repite un ciclo, bueno, pongámoslo 131. Se repite el mismo ciclo, ¿cierto? Eso mismo que estábamos repitiendo aquí en la línea 2, línea 10, se repite también en la línea 123, entre 123 y 131. Claro, a mí me queda fácil llegar y copiar de la línea 2 a la línea 10, copiarla y pegarla en la línea 123 y 131, ¿cierto? Sin embargo, pues esto, ¿a qué conlleva? Esto conlleva que tenga yo más líneas de programación dentro de mi código principal y haya una demora en la compilación. La compilación se demore un poco más. No solo la compilación, sino también la ejecución. Ya que estamos hablando de programación estructurada, ¿no? Es decir, se ejecuta línea a línea. Entonces, esto permite, pues, o no sé si la palabra correcta sería permite. Esto lo que hace es que el código, al momento de ejecutarse y de compilarse, se demore un poco más. Algo que nos puede ser útil es tomar esas líneas, digamos, de la línea 2 a la línea 10, mandarlas a una función. Imaginemos que tengo la posibilidad de mandar esas líneas a una función, miren acá. Las mandé a la función que habíamos creado, ¿sí? Entonces ya cada vez que yo vaya a acceder a esas líneas de programación, pues simplemente llamo a la función. Le digo, función, por favor, ejecute esas líneas.
ya no voy a tener que volver a llamar en la línea 123 y la línea 131, no voy a tener que volver a llamar ese ciclo, sino que nuevamente yo ya sé que llamo a la función, ¿no? Y voy a llamar a la función cada vez que lo necesite. Sé que son líneas que se repiten, que buscan alguna operación y simplemente llego y las llamo nuevamente. Un ejemplo del uso de una función sería, por ejemplo, el crear un programa que permita multiplicar dos números y que solo en el código principal se ingresen los números. Entonces aquí solo se ingresan los números. En el código principal solo se ingresan los números y luego se llama a la función, llamado a la función. ¿Y qué pasa en la función? En la función lo que se hace es precisamente lo que nosotros queremos ejecutar, multiplicar. Llamemos a la función multiplicación o multiplica. Entonces, llamado a la función multiplica. ¿Sí? Cuando se llama a la función multiplica en esta parte del código principal, pues entonces la programación estructurada nos manda precisamente a esta parte, la que se llama multiplica, que es la función, y ejecuta todo lo que haya aquí dentro. Aquí se ejecutará la multiplicación de los dos números, ¿no? Bueno, no, dos o más números. Aquí se realizará la multiplicación de los números y ese resultado se retorna. Bueno, retorna resultado. ¿A dónde se retorna el resultado? Se retorna aquí a la función principal, donde se hizo el llamado a esa función. Y por último, pues ese resultado puede o mostrarse aquí en el código principal, mostrar resultado, o se puede en la función mostrar el resultado y cuando se regrese a la función principal, pues simplemente ya se da por terminado el programa. Cualquiera de las dos situaciones es útil en el momento de hacer una ejecución de una función. Sin embargo, se recomienda mostrar el resultado en el código principal. Con eso, la finalidad de la función termina precisamente en retornar el resultado. ¿Listo? O sea, lo último que hace la función sería retornar el resultado. Devuelve el resultado, lo devuelve aquí, donde nosotros hicimos el llamado a la función en el código principal. Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Para despejar cualquier inquietud. Vamos a empezar a hacer un ejemplo. Entonces, voy a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Bueno. Y vemos algo sencillo. Empecemos por algo sencillo. Vamos a hacer un programa. Voy a colocar aquí. Entonces, programa que toma dos números y muestra el menor de ellos. Programa que toma dos números y muestra el menor de ellos. ¿Listo? Vamos a hacer ese programita. Sencillito. Bien. Para esto vamos a utilizar nuestra librería, la que siempre hemos utilizado. Vamos con include iostream.
¿sí? Voy a hacer esta programación, voy a utilizar C++, pero recuerden que la única diferencia, o bueno, la diferencia más significativa o más viable entre el intercambio de programación en C y C++ es la forma como se muestra en pantalla. En C++ lo que tengo que hacer para hacer más fácil mi programación es llamar a los nombres de espacio, ¿no? Entonces le voy a decir using namespace std. ¿Listo? Y vamos con nuestro código principal. Vamos con nuestro código principal. Hasta este momento hemos definido nuestro encabezado, que es el que está sombreado, y nuestro código principal. Ya tenemos los límites de donde vamos a trabajar nuestro programa. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer una cosa, entonces vamos a aquí en nuestro código principal vamos a crear las variables para pues que sean llamadas, ¿no? Entonces vamos a crear variables de tipo entero, vamos a trabajar con variables de tipo entero, por ejemplo x y y, ¿sí? Creemos las variables x y y y vamos a darle alguna información al usuario. Ingrese 2 números y se mostrará el menor de ellos. ¿Listo? Démosle aquí una finalización de línea. Y permitamos el ingreso de esos números precisamente a las variables x y y. La variable x y la variable y. ¿Sí? Bien. Voy a colocar entonces una operación aquí que me va a decir, me va a comparar cuál de esos dos números es menor. ¿Listo? Voy a decir si, por ejemplo, si x es menor que y, si x es menor que y, entonces imprima cout. Vamos a ver. Un segundito. Y así coloquemos aquí entonces. Coloquemos acá un corchete. Esto es más que todo como para yo poderme guiar dónde estoy. Listo. Entonces, si x es menor que y, entonces imprima el menor. El menor es, vamos a colocarlo acá. ¿Sí? El menor es x y vamos a colocar un fin de línea. ¿Sí? Bien. Caso contrario, y es menor que x, entonces vamos a hacer algo como un cout, ¿cierto? Este mismo cout, pero ahora el valor que se va a mostrar es el valor de y. Hasta este momento este es un programa sencillito, no tiene llamados a funciones. Es simplemente un programa que permite mostrar el menor número entre 2, ¿cierto? Y bueno, hagamos la última condición. ¿Qué
que la última condición sea, sea algo así como los números son iguales. Listo. Ya. Simplemente eso. ¿Listo? Miremos a ver qué nos falta. De pronto cometimos algún error. Vamos a ver a compilar y ejecutar. Hoy estamos a lunes, ¿qué? ¿Me recuerdan? 28, creo. Sí, señor, lunes 28. Vale, gracias. Lunes 28. Y a este programa llamémoslo función 1. Función 1. ¿Listo? Sin caracteres especiales y sin espacio entre el nombre. Le voy a dar guardar. Y espero el resultado de la compilación. Me dice que la compilación tiene 0 errores, 0 advertencias y luego la ejecución me muestra la consola ejecutándose, ¿cierto? Ingrese los números y se mostrará el menor de ellos. Vamos a ingresar entonces 3, Enter 6. El menor es 3, volvamos a ejecutar. Y el primer número va a ser mayor, 9 y 2. El menor es 2. Listo. Entonces, esto funciona. Ahora miremos cuando los números son iguales, 4 y 4. Los números son iguales. Bien, efectivamente es un programa sencillito. Esta es la única ejecución normalita, el código principal. Pero ahora lo que voy a hacer es tomar esta parte de la comparación. Voy a tomar esa parte de la comparación y la voy a pasar a una función. Es decir, la voy a sacar del código principal. Esta parte de acá. Control X. Esas líneas que corté las voy a sacar del código principal. ¿Listo? Las voy a sacar del código principal. Entonces, vámonos aquí. Eso. Vámonos aquí a nuestro código principal. Es el que está subrayado, ¿cierto? Voy a colocar antes del código principal, voy a colocar el llamado a la función. Aquí. Perdón. La declaración de la función. ¿Listo? Entonces aquí voy a declarar la función. ¿Listo? Aquí voy a declarar o voy a crear la función. Y aquí, pues, después de esto, tenemos el código principal o función principal. La función principal es esta que está aquí en el main. Esa es la función principal, ¿cierto? Vamos a declarar o a crear la función. Vamos a decir que la función se llama mini, ¿listo? El nombre de la función se lo podemos dar nosotros y le podemos colocar cualquier nombre que querramos. En este caso, como la función lo que hace es entregarnos el menor número, yo decido llamarla mínimo. Otro pudo haberla decidido llamarla mínimo, ¿sí? Otro pudo haber decidido llamarla mini-mi, por ejemplo, ¿no? Llamémosla así, mini-mi. Suena bonito. ¿Qué vamos a hacer con la función mini-mi? Vamos a crearla. ¿Cómo se crea la función mini-mi? Primero que todo, miremos qué es lo que nos devuelve la función mini-mi. Si nosotros le entregamos dos números enteros, la función mini-mi nos tiene que entregar uno de esos números. Entonces, primero que todo, voy a decirles aquí que a la función le entran dos números
a la función le entran dos números enteros, ¿no? Y sale un número, el menor. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Vamos a tener en cuenta qué es lo que entra en la función y qué es lo que sale. ¿Qué le entra a la función? Le entran dos números enteros. ¿Qué entrega la función? La función entrega un número entre esos dos, o sea que también es entero. El número que entrega la función también es un entero, ¿de acuerdo? Entonces a la función le entran dos variables enteras y de la función salen una variable entera, ¿de acuerdo? ¿Cómo se declara o se crea una función? Se declara o se crea casi siempre de la misma manera en la que se llama. Vamos a llamar nosotros a la función aquí en esta parte, después de que ya tengamos los números x y y en la función principal. En este momento ya podemos llamar a la función. Aquí ya podemos llamar a la función, en esta parte, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos llamar a la función. Cuando llamamos a la función, nos vamos para acá, nos salimos del main, ¿sí? Y vamos a la función mini-min. ¿Cómo se llama generalmente una función? Una función se llama con el nombre de la función, en este caso la llamamos mini-min, se llama con el nombre de la función y luego paréntesis circular. Dentro de los paréntesis circulares van los argumentos, o mejor, las entradas, ¿listo? Voy a colocarlo algo así, entrada. ¿Sí? Aquí, dentro del paréntesis circular de la función mini-min, va la entrada. Bueno, en nuestro caso son dos entradas, ¿no? Vamos a colocar dos entradas porque son dos números enteros. Pero estamos con la creación de la función, con la creación de mini-min. La creación de la función es muy similar a cómo se llama la función, ¿no? También tiene el nombre de la función y sus paréntesis circulares. Sin embargo, cuando creamos la función, algo que debemos tener muy en cuenta es el tipo de variable que va a entregar esa función. El tipo de variable que va a entregar la función, dijimos aquí que era una variable entera, ¿no? Sale un número, que es el menor. Sale un número y ese número es entero. Entonces, en nuestro caso, nuestra función nos va a entregar una variable entera. Definamos la función de la misma manera. Definamos la función como una función de tipo entero. ¿Listo? Si la función nos va a entregar una variable de tipo flotante, también podemos definirla de tipo entero. No estamos limitados a decir, no, que si la función ejecuta solo flotantes, la función también tiene que ser flotante. No, no estamos limitados a eso. La definición básica de la ejecución de la función, la declaración, perdón, de la declaración de la función es precisamente que sea útil en el momento de ser compilada. Se entiende que está siendo creada esa función adicional. Entonces, también en esta parte se colocan las entradas, ¿no? Las entradas, pero se colocan desde el punto de vista de su declaración. Desde el punto de vista de su declaración o de su creación de esas entradas. Entonces, la forma en la que se crea la función es asignándole casi siempre un criterio de entero a la función. Posteriormente, dentro del paréntesis circular, se define la creación de las entradas. En nuestro caso tenemos dos entradas. Como tenemos dos entradas, cada entrada sería un argumento. Y los argumentos se separan por coma, por una coma. Al lado izquierdo del argumento vamos a colocar la creación o la declaración de una de las variables. Entonces, digamos, int, la variable, llamémosla i. ¿Sí? Al lado derecho de la coma voy a crear
la otra variable voy a llamarla, por ejemplo, j, ¿sí? Y posteriormente van las llaves. Posteriormente van las llaves. Entonces, lo que va dentro de esta función minimi es lo que hay dentro de las llaves, ¿de acuerdo? Lo que yo coloque dentro de las llaves es lo que va a ejecutar esa función minimi. Entonces, yo ya sé que minimi necesita dos argumentos de entrada, x y y. Cuando yo llame a la función, cuando haga el llamado a la función minimi, pues voy a colocar esos valores de entrada. En este caso, en la función principal, esos valores de entrada nosotros los definimos como x y y. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar esos valores por x y y. X y y. ¿De acuerdo? En la función se cargan esos valores x y en la creación de esa función, x pasa a guardarse en la variable y pasa a guardarse en la variable j. Y lo que vayamos a ejecutar dentro de la función, lo vamos a ejecutar con los valores de y j. ¿Sí? Teniendo en cuenta que x corresponde al primer valor que se ingresó y o j corresponde al segundo valor que se ingresó, que es el valor de y. ¿Cierto? Pero también tenemos la posibilidad, o sea, se nos brinda la posibilidad de dejar las mismas variables. Yo podría decir que en la declaración de la función, estas son las entradas, son las variables x y y. Yo también puedo hacerlo. Sin embargo, esto puede llevar a confusiones. O sea, esto se puede hacer, pero esto puede llevar a confusión. No se hace porque puede llevar a confusiones. En el momento en el que nosotros trabajemos las variables x y y aquí en una función, y en el momento en el que nosotros trabajemos las variables x y y aquí en la función principal, podemos tener, en el momento de hacer alguna revisión por algún error, podemos llegar a confundirnos por el uso de variables. Entonces, por eso es siempre bueno saber cuándo estamos hablando de una variable que pertenece a una función y cuándo estamos hablando de una variable que está dentro de la función principal. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir trabajando con las variables y j, y j, ¿de acuerdo? Bien, aquí borremos esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer minimi? Pensé que lo tenía guardado. ¿Qué es lo que va a hacer minimi? Va a hacer lo que hacían esas líneas que nosotros borramos acá. Estas líneas que nosotros habíamos creado de comparación, eso lo va a hacer minimi aquí, en esta parte. Entonces, simplemente llegamos y decimos, bueno, si ponemos nuestra comparación, ¿no? Si i es menor que j, si i es menor que j, entonces le vamos a decir a la función, que, que guarde dentro de su valor de retorno. O sea, miren, la función se ejecuta. Cuando termina de ejecutarse, es cuando llega aquí a esa parte final del corchete. Cuando termina de ejecutarse, regresa a donde había sido llamada, ¿cierto? En este caso, la línea 18. Regresa a la línea 18 con un valor determinado, generalmente con un valor determinado. Entonces, para eso le vamos a decir que el valor que retorne sea el valor resultado de esa ejecución, de esa comparación. Entonces vamos a decirle, si i es menor que j, entonces que me retorne el valor de i, ¿no? Porque la idea es que me retorne el menor valor, que me retorne el valor de i. Bueno, como solo es una línea, tal vez podemos aprovechar para quitar el corchete y vamos a dejar un else. En otro caso, vamos a suponer que esto es el caso en el que los dos números son iguales o j es menor.
En otro caso le vamos a decir que retorne J. Entonces va a devolver el valor J si los dos números son iguales o si J es menor. ¿Listo? Y hasta aquí terminaría nuestra función. Hasta aquí llega la función. ¿Qué hay en la línea 18 después de haber sido llamada mini-mi? ¿Qué hay en la línea 18? Lo que hay en la línea 18 es uno de esos dos números. El I o el J, el que se retornó. El menor, pues. El menor número de esos. Entonces ya lo único que nos queda a nosotros es imprimir eso en pantalla. ¿Sí? Imprimir el valor de la llamada. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a mostrar, ¿sí? El llamado de esa función. Entonces, se va a mostrar eso en la pantalla. Y hasta este momento, sin nada de detalles que le ayuden al programador a decir en qué consiste cada una de las líneas o detalles que le permitan al usuario decir cuál es el resultado que se entrega ni nada de eso. Hasta este momento ya tenemos un programa funcional. Vamos a compilar y ejecutar. Voy a compilar y ejecutar. Para esto voy a oprimir F11. ¿De acuerdo? Compilar y ejecutar. Voy a mirar el resultado de la compilación. Me dice que 0 errores, 0 advertencias. Voy a mirar el resultado, la consola de ejecución. Me dice ingresa los números y se mostrará el menor de ellos. Vamos a ingresar entonces 2, Enter, 5, Enter. Y se muestra el 2. Claro, sin mayor información. Vamos a volver a compilar y ejecutar. Voy a colocar dos números, esta vez el primero va a ser mayor, 9 y 1, ¿sí? Se muestra el número 1. Vamos a colocar dos números iguales, 5 y 5, y se muestra el 5. Entonces, cuando los números son iguales, se muestra el J, bueno, igual, son iguales, no importa, ¿sí? Y sería la forma de ejecutar la comparación de dos números por medio de una función. Por medio de una función. Entonces, bueno, ¿a quién le preguntamos? Espérese a ver a quién le preguntamos. Voy a preguntarle vamos a preguntarle a Cristian. Preguntémosle a Cristian. Cristian, ya viendo esto, viendo esta ejecución, con tus propias palabras, ¿cómo definirías qué es una función? ¿Cómo defines una función? Cristian. Señor, Con tus propias palabras, ¿cómo defines una función? bueno, pues sería como la función sería la que calcula, no sé decirlo así. No, no estoy seguro, profe. Esta Podría es ser una un función, valor independiente, podría ser. señor. Podría ser que la función es calcular, por ejemplo, un valor de manera independiente. Calcular O un sea, no, valor de manera independiente. Tal vez puedes entenderlo así, de esa manera. Puede ser, puede ser. ¿Quién otro tiene una definición de función? ¿Qué otra persona tiene una definición de función que nos ayude a complementar esto? Profe, pues una función
Es una instrucción que nos ayuda a ahorrar líneas de código para que sea más eficiente un programa. Una instrucción que nos ayuda a ahorrar líneas de código, también es probable. Sí, en las propias palabras puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Carolina, Orlando, Andrés. ¿Quién más me puede dar una definición más? Una definición adicional para empezar a complementar. Hágale, lo que diga es válido. Lo tratamos de acomodar. Y buenas, ¿alguien iba a hablar? Pónganle cuidado, en mis propias palabras, yo definiría una función como una ejecución por fuera del código principal que me permite acceder a ella en cualquier momento de las líneas de programación del código principal, ¿cierto? Un código adicional a las líneas de nuestro código ejecutable principal. Y yo puedo acceder a estas líneas cuando yo quiera. Miren que en cualquier momento yo puedo llamar a la función minimi, que es la función que me muestra el menor número de 2 que se ingresan. En este caso, ¿cómo definimos o cómo declaramos la función? Cuando la declaramos antes del código principal. Es una forma, también se puede declarar después del código principal, ¿no? Pero hay algo adicional que debemos colocar. Pero miren, yo puedo declarar la función, la puedo declarar generalmente para ahorrar líneas de código, se declara antes de la función principal, ¿sí? Yo puedo declarar la función antes del código principal y ¿qué era lo que les iba a decir? Y resulta que puedo llamarla cuantas veces yo quiera. Cuantas veces yo quiera puedo llamar esa función. Y siempre me va a retornar un valor. Cuando creo esa función, resulta que tengo que definirle el tipo de salida. Defino que la variable, perdón, defino que la función tiene un tipo de variable entero, ¿sí? Digo la función entera minimi, defino la función y luego llamo los paréntesis circulares y dentro de los paréntesis circulares los valores que van a servir de entrada a esa función, ¿cierto? Esos valores son los que se van a colocar después cuando yo haga el llamado a la función, aquí en la línea 18. En la línea 18 hice el llamado a esa función, llamé a la función minimi y los valores que iban a entrar a esa función fueron los valores X y Y, que eran los que se tenían hasta ese momento. Cuando se llama la función, ahora los valores Y y J se cargan con esos nuevos valores X y Y. Son los valores de entrada con los cuales se va a operar la función minimi y se retorna. Es algo muy sencillo. Por favor, preguntas hasta acá. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuando utilizamos la decisión en la función que vamos a crear, ¿por qué se omiten las llaves? Aquí en esta función, ¿sí? ¿Por qué omití las llaves? Sí, ¿Sí? profe. Porque, no, yo las pude haber puesto, pero es que solo es una línea de ejecución. Solo era una línea de ejecución. O sea, yo pude haber dejado esta así, a ver. Digámosle que... Digamos que pude haber dejado esto así, ¿sí? Pude haber dejado esto así, no hay problema, ¿sí? Y también para el else, dejar las llaves, ¿sí? No hay ningún problema, lo puedo hacer así. Sin embargo, como solo era una línea,
Entonces no le vi la necesidad de hacerlo así, entonces simplemente le quité las llaves, porque mira, si llega y se pregunta, si I es menor que J, el resultado verdadero se va a ejecutar para la siguiente línea del código, es decir, return I. Pero si no, ay, perdón, si no, se va a ejecutar ese else, ¿cierto? Como es solo una línea, al terminar de ejecutar esa línea, viene el else. El else me da la otra opción, me dice cuando el resultado no es cierto, cuando el argumento de acá, este argumento no es cierto, cuando ese argumento es falso, ejecute lo que viene después. Eso es lo que me dice el else, ¿cierto? Si I es menor que J, retorne I. Y si no, retorne J. ¿Sí? Aprovechando que era solo una línea, pues no le coloqué llaves. ¿Sí me entiende, llave? No le coloqué llaves a esto, sino simplemente ejecuté esa línea y al terminar de ejecutar esa línea, el siguiente comando es preguntar la otra opción. Entonces, si ya se cumplió esa primera línea, pues esta opción salta a la siguiente línea, al siguiente return, lo salta porque ya simplemente retorna el valor, se salta y se sale de ese if, ¿sí? Entonces, por eso no coloqué las llaves, ¿sí? Ah, Sí, listo, es profe. claro. Gracias. Sí, como era solo una línea, entonces no le vi problema por eso. Vale. Bien. ¿Qué otra pregunta? Voy a guardar esto. Aquí hice alguna modificación. Control S. No. Vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos un ejemplo. A ver. Hagamos el siguiente ejemplo. Vale, cuidado. Vamos a ingresar dos datos. ¿Sí? Perdón, vamos a ingresar tres datos. Vamos a sacar la media geométrica de tres datos. Entonces vamos a ingresar tres datos. Vamos a llamarlos X, Y y Z. ¿Listo? Vamos a ingresar tres datos y lo que vamos a hacer es encontrar la distancia normal o la norma de esos tres datos, es decir, la distancia geométrica, la distancia euclidiana entre esos puntos desde el origen. Entonces vamos a llamarlo norma, ¿sí? Norma de X, Y y Z. La norma de X, Y y Z nos va a entregar la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un programa que nos entregue la distancia euclídea de esos tres puntos. Mejor dicho, de ese punto dimensional, de esas dimensiones. ¿Listo? Creemos acá, creemos entonces una nueva función. Ah, sí, sí estamos todos, hasta ahora me siguen. Eh, la distancia euclidiana de dos puntos es la raíz cuadrada de la suma de sus distancias al cuadrado, ¿no? La suma de sus posiciones en cada una de las dimensiones al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer esta ejecución. Bien, vamos a hacerlo aquí. Recuerden que todo lo que se realiza en matemáticas, todo, absolutamente todo se puede programar. De pronto más adelante miramos cómo hacer tal vez, no sé, un método para solucionar una ecuación, podemos, por medio de Newton-Raphson, podemos utilizar un método numérico para solución de ecuaciones o un método para solución de integrales, todo se puede programar, todo es programable, desde que sea puesto en una línea matemática o en un modelo matemático, todo, absolutamente todo se puede programar. Vamos a colocar entonces, vamos a hacer el llamado de nuestro encabezado. ¡Ay, caramba! Vamos a tener que usar, miren, vamos a tener que usar acá la raíz cuadrada. La raíz cuadrada y elevar al cuadrado.
Entonces, para eso vamos a tener que llamar una librería adicional. La librería que nos permite hacer cálculos matemáticos a partir de raíz cuadrada o sacar exponenciales, logarítmicos. Entonces vamos a llamar a la librería matemática. ¿Listo? Por ahora llamemos nuestra librería, la de interés, la de siempre, nuestra librería de trabajo, la librería con la que cacharreamos siempre. Y también adicionémosle entonces la librería matemática. Adicionémosle también la librería matemática. ¿De acuerdo? Lo de siempre, using namespace. Llamemos nuestro using namespace. Y aquí voy a colocar la función norma. Aquí voy a crear la función norma. ¿Listo? Aquí voy a crear la función norma en esta parte. Vamos a crear la función norma. Vamos a ver si nos entrega una distancia euclidiana. Si nos entrega una distancia euclidiana, estos números x, y y z pueden ser números enteros, ¿cierto? X, y, z pueden ser números enteros. O puede que no, bueno, supongamos que x, y, z son números enteros. Si x, y, z son números enteros, tenemos la posibilidad de que norma sea también un número entero o sea un número decimal, ¿de acuerdo? Entonces, para salvaguardar esa situación, es decir, para cubrir esas posibilidades, vamos a suponer que ocurre el peor de los casos, que el peor de los casos es que norma sea un número decimal. Vamos a crear la función norma, la vamos a crear de tipo decimal, ¿cierto? La podemos, se nos permite crear la función norma de tipo decimal. Entonces voy a crear la función norma como un float, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear norma como un float. Bueno, en el momento de la creación yo no le coloco punto y coma, ¿no? No le coloco punto y coma a la función. Así como con el main, yo llego y hago main, no le coloco punto y coma, lo siguiente que va son las llaves. Con la función norma ocurre exactamente lo mismo, no le coloco punto y coma. ¿Qué va dentro de la función norma? Van tres valores, ¿no? X, Y y Z. X, Y y Z. Sin embargo, aquí les vamos a cambiar el nombre de esas variables. Vamos a llamarlas IJK. Llamémoslas IJK. También podemos llamarlas IJK. También podemos llamarlas XYZ, ¿no? No hay ningún problema. Hagamos ese cambio. O sea, hagámoslo de las dos formas. Llamémoslo de la misma manera, coloquemos esos argumentos X, Y y Z como los valores de entrada y también en la función principal vamos a usar X, Y y Z. ¿Listo? Vamos a hacer eso de esas dos formas. Pero miren que aquí en los argumentos llamamos a las funciones, pero no las hemos creado. Tenemos que decirle que son funciones, o sea, el tipo de variable que son. Recordemos que X, Y y Z son puntos en una dimensión, pueden ser enteros o pueden ser flotantes. O sea, yo puedo aquí definir X como entero, Y como entero y Z como entero, o todos los puedo definir como flotantes. Si los defino como flotantes, pues es más extensiva. Por ejemplo, empecemos definiéndolos como enteros, ¿de acuerdo? Definamos cada una de esas dimensiones como enteras. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué es lo que va a hacer la función con los valores x, y, z? ¿Qué es lo que va a hacer esa función con los valores x, y, z? Simplemente va a sacar la raíz cuadrada. Para sacar la raíz cuadrada se utiliza la función sqrt. Para sacar la raíz cuadrada estamos llamando a otra función, la función sqrt, y dentro de la función vamos a colocar los argumentos de entrada. Argumentos de entrada, ¿sí? Acá. Vamos a colocar, estamos aquí llamando a otra función. Esta función sqrt es una función propia de la librería mat.h.
es una función que trae la librería mat.h, una función adicional. Nosotros podemos crear librerías y dentro de las librerías podemos podemos guardar funciones que hayamos creado. En este caso, la librería mat.h trae una función sqrt en la que yo llego y coloco los valores de, por ejemplo, puedo colocar aquí sqrt4 y esto pues simplemente me va a entregar un 2, ¿cierto? La raíz cuadrada de 4 es 2, o puedo decirle, opéreme sqrt imaginemos que 16 más 9. Entonces me va a entregar la raíz cuadrada de 25, que es 5, ¿cierto? Aquí estoy tomando en el argumento, estoy realizando una operación y eso me permite hacerlo. Puedo tomar incluso los valores de x y multiplicarlos. Raíz cuadrada de x por x. ¿Cuál será el valor de raíz cuadrada de x por x? Pues x, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Pero como también me permite hacer más operaciones, pues voy a aprovechar para sacar la fórmula que tenemos aquí. Miren, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Vamos a hacer esta. Entonces voy a tomar raíz cuadrada de x por x más y por y más z por z. ¿Listo? Voy a terminar esto en punto y coma. Esto sí lo termino en punto y coma, pero hasta ahora lo único que ha hecho la función es evaluar ese valor, esa raíz cuadrada. Voy a decirle que ese valor me lo retorne al código principal desde el punto en el que fue llamado. Entonces para esto yo le digo return. Retórneme este valor que usted calculó acá. Retórnemelo aquí, a la función principal, cuando usted sea llamada, cuando la función norma sea llamada. Cuando la función normal sea llamada, entonces va a entregar ese resultado, esa raíz cuadrada, perdón, esa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien. Vamos a colocar aquí la creación de nuestras variables. Entonces, recordemos que si yo llego y llamo aquí en la función principal, si yo llamo a la función norma, ¿cierto? Ahí van a ingresar los valores x, y y z, aquí en la función norma. Pero estas variables x, y y z están dentro del código principal. Eso significa que en mi código principal yo tengo que crear las variables x, y y z. Tengo que crear x, y y z. Aquí las creé para el código principal y aquí en la función las creé para que sean ejecutadas dentro de esa función llamada norma, ¿sí? Por eso necesito crearlas nuevamente. Si yo no las defino, miren que voy a borrar eso. Si yo no las defino, en el momento de compilar, voy a llamar a este archivo, lo voy a llamar función 2. En el momento, estoy solo compilando. En el momento de compilar me aparece un error así, precisamente en esa línea en la que llama a la función norma x, y, z. Cuando voy a bajar, voy a mirar, me dice que el error está en la línea 12, donde x no fue declarado, y no fue declarado y z no fue declarado. Entonces tenemos que declararlas aquí. Por eso tengo que declarar en la función principal, tengo que declarar esas variables. ¿De acuerdo? Aquí tengo que declarar esas variables. Bien. Tenemos las variables. Tenemos que ingresar el valor de esas variables. Porque yo podría aquí llegar y decir, perfectamente, yo puedo llegar y decir que x es igual a 3, y es igual a 2 y z es igual a 1. Y en el momento en el que compile y ejecute, pues me va a entregar la distancia euclidiana de 3, 2, 1, ¿cierto? Voy a compilar y ejecutar. Punto y coma. Voy a compilar y ejecutar, ¿cierto? Y el resultado, bueno, no lo pusimos en pantalla porque
no le dimos un cout, ¿no? No le dimos un cout a norma. Y vamos a colocar aquí una finalización de línea. Entonces vamos a compilar y ejecutar, ahora sí, vamos a compilar y ejecutar y entonces se muestra la distancia entre 3, 2 y 1, 3.74. Si se dan cuenta, los números que entraron fueron números enteros, ¿no? Y el resultado es un número flotante, 3.7416, es un número decimal, ¿sí? Precisamente nosotros habíamos definido nuestra función de tipo decimal, sin importar si las entradas son de tipo flotante. Pero podemos también definir los valores de entrada de tipo flotante. Yo podría llegar y decir que X es de tipo flotante, ¿cierto? Que Y también es de tipo flotante y que Z es de tipo flotante. Para esto también las voy a definir de la misma manera en el código principal. ¿Listo? Como flotante. Entonces voy a compilar y ejecutar. Observamos exactamente la misma situación. Es más, ahora aquí para los valores de X puedo decirle que X es 3.5, Y es 2.2 y Z es 1.6. Cuando compilo y ejecuto, pues me va a entregar la distancia euclidiana de los puntos flotantes, 3.5, 2.2, 1.6. La distancia es 4.43. ¿Listo? Que es la norma de la raíz cuadrada de cada uno de esos valores al cuadrado y sumados. También puedo llegar y decirle aquí al código principal que los valores creados no son X, Y y Z, sino que son IJK, por ejemplo. Entonces aquí llego y creo I, aquí J y aquí K. ¿Sí? En el código principal estoy trabajando con las variables I, J, K. Pero en el momento de llamar a la función, yo no puedo utilizar los valores X, Y, Z. No se pueden utilizar porque no están creados en el código principal. Las variables que sí están creadas y definidas en el código principal son las variables I, J y K. ¿Sí? Entonces, cuando compilo y ejecuto, ahora sí, llegué y me dice otra vez, me entrega el resultado, 4.43. Todo está bien, todo está en orden. Todo bien, listo. Pero pues generalmente uno no encuentra la distancia euclidiana de un valor fijo, ¿cierto? Bueno, voy a colocar IJK. Generalmente uno coloca la distancia de los valores ingresados, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí al señor usuario, le vamos a decir ingrese las coordenadas X, Y, vamos a dejarlo así, X, Y Z. Ingrese las coordenadas X, Y Z. Bien, vamos a colocar aquí una finalización de línea. Eso es. Vamos a colocar aquí una finalización de línea y vamos a colocar una aceptación de datos o un guardado de datos, ¿cierto? Para I, para J, para I, para I, para J y para K. ¿Listo? Y con esos valores son con los que se va a operar. Entonces yo podría aquí colocar la información al usuario diciendo la distancia o la media geométrica de los puntos es, voy a colocarle un backslash n para que haga el salto de línea y terminamos con punto y coma. ¿Listo? Vamos a compilar y ejecutar
Y entonces ahora me dice, ingrese las coordenadas X, Y y Z. Voy a ingresar, por ejemplo, 8.2 y 2.3. Bueno, ingreso 2.0 y 0.3. La medida geométrica de los puntos es 8.44. Otra vez, volvamos a ver. 3, 2, 1. La medida geométrica de los puntos es 3.74. Vamos hasta acá. Bien, ¿preguntas? Voy a hacer algo, voy a cambiar aquí. En la creación de las variables, las voy a definir de tipo entero, pero en la función creada, la función norma, las voy a definir de tipo flotante. ¿Habrá algún problema con eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendremos algún problema? Sí, buenas. Bueno, miremos qué pasa. Ingrese las coordenadas. Recuerden que fueron creadas de tipo entero en la función principal, entonces voy a crear valores enteros. Voy a poner valores enteros. 3, 2, 1. Listo. La media es flotante. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo defino estos valores como flotantes? Las variables creadas en la función principal las defino como flotantes, pero en la función creada, en la función norma, las defino como enteras. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a compilar y ejecutar, ¿sí? Para que se vea lo que puede suceder, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar, para X, voy a colocar 3.5, ¿sí? Para Y, 2.6, por ejemplo. Y para Z, 1.8. 1.8. Entonces, miren, los números en sí son 3, 2, 1, ¿no? Van en descendente, número descendente 3, 2, 1. Vamos a dar enter a ver qué es lo que pasa y me dice que la medida geométrica es 3.74. Pero, ¿será eso cierto? Es 3.74 cuando los números de entrada son 3, 2 y 1. Pero resulta que no están entrando 3, 2 y 1, están entrando 3.5, 2.6, 1.8. O sea que la medida geométrica debería cambiar, ¿no? Debería cambiar por lo menos en sus valores decimales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el código principal definimos esas variables de tipo decimal. Las variables las definimos como de tipo flotante y en la función que nosotros creamos, en la función norma, en la línea 5, se definieron esas variables de tipo entero. Es decir, que si estamos colocando en una función valores decimales, pero en la creación de la función se dicen que los valores que se aceptan para trabajar son valores enteros, pues solamente se va a trabajar con esos valores enteros, solo con la parte entera de esos valores. ¿Listo? Entonces es algo para tener en cuenta. Control Z y Control Z para volver a nuestras declaraciones anteriores. Vamos a guardar este código. Preguntas hasta acá, por favor. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. En este Sí. caso, bueno, ahí para declarar la función, en vez de ponerse flotante, porque muchas veces se pone es void. Bueno, no muchas veces, ¿no? Eso ya depende del gusto, pero es una opción para declarar a la variable vacía, como una variable de tipo vacía. Vamos a hacerlo acá. Vamos a declarar estas variables vacías, ¿de acuerdo?
Vamos a declarar estas variables vacías y vamos a compilar y ejecutar. Vamos a ver qué error nos arroja. Dice, X está incompleta. El uso de void no es válido. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar aquí la declaración de la función por void también. Vamos a cambiar la declaración de la función por void. O sea que la función también sería una variable vacía, una función vacía. Y aquí, bueno, X ha sido incompleta. Bueno, no. Dejemos estas, a ver, vamos lo siguiente. Tenemos estas variables definidas como flotantes y mejor la función, definámosla como vacía, void. ¿De acuerdo? Esto. Resulta que nos arrojó un error acá, en la parte del reto. Nos arrojó un error aquí en la parte del reto. Y, ¿qué error está diciendo ahí? ¿Por qué me dice esto? Bueno, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo y es que voy a quitar este reto. Voy a quitar este reto. Y voy a dejar solo la raíz cuadrada. A ver, veamos qué. Voy a dejar la raíz cuadrada, pero con muestra en pantalla. Vamos a decirle que lo imprima. Vamos a quitar también este cout. Dejémoslo a ver qué pasa. A ver qué error nos entrega. Bueno, sí, quitémoslo porque nos está diciendo que mejor lo quitemos. Muy bien. Dejémoslo algo así. Solo llamemos a la función norma. La función norma saca la raíz cuadrada y la muestra de una vez en pantalla, pero no está usando el return. Es decir, la creamos como una función vacía. La creamos como una función vacía significa que no nos va a guardar ningún valor, no va a retornar ningún valor. Ingrese las coordenadas 3, 2, 1 y me da la medida geométrica. ¿Qué pasó aquí? Que la función no retornó ningún valor en el código principal. La función no retornó ningún valor en el código principal, simplemente ejecutó una línea de programación. ¿Cuál fue la que ejecutó? El cout que vemos acá, ¿no? Este cout, a ver, me ubico por acá. Solamente ejecutó el cout. Ejecutar el cout es ejecutar la raíz cuadrada de cada uno de los puntos elevados al cuadrado y sumados, ¿no? No retornó ningún valor acá. Simplemente lo único que hizo la función norma, o sea, en el momento de llamar a la función norma, se calculó el resultado, el valor que se quería y se mostró en pantalla. Luego se devuelve otra vez al punto donde había sido llamada, a la línea 15, en este caso a la línea 15. Es una manera de declarar vacía una función. La función se puede declarar de forma vacía porque no retorna ningún dato. La ejecución se hace directamente en la función, ¿sí? Pero si yo quisiera retornar algún dato, a ver, déjenme ver cuál fue la última modificación. No. Si yo quisiera retornar algún dato, entonces lo mejor es no definirla como vacía, sino como pues un tipo de variable, ¿no? En este caso la habíamos definido tipo flotante. ¿Sí? Bueno, con las variables generalmente en las entradas de las funciones, pensándolo bien, en las entradas de las funciones se usan bien sea valores tipo carácter o tipo número. O sea, siempre se procura colocar para cada función algún argumento de entrada, ¿cierto? Y eso lo hemos hecho, hablemos de C, de programación en C. Si yo hablo de la función printf viene con sus paréntesis
y adentro van los argumentos, ¿no? Si es un argumento o si son más argumentos. Si son más argumentos. Y van separados por coma. Y esos argumentos tienen un tipo de carácter. Pueden ser string, pueden ser char, pueden ser enteros, ¿cierto? Pero siempre van a tener una definición de variable. Pero sí se puede de pronto definir la función de tipo vacía, como una función de tipo void. Si tienes algún ejemplo de cuando las variables de entrada hayan sido definidas de tipo vacío, pues si quieres, compártelo y lo miramos. Bueno, profe, listo. Pues yo estoy haciendo acá un programa de la culebrita. Entonces uso varias de esas. Entonces, pues si quiere intento proyectarlo, porque es que no sé, porque muchas veces intento proyectarlo y no me deja. Háganlo. Muy chévere. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Espere, yo dejo de compartir. Ah, no, yo ya había dejado de compartir, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, listo. A ver, ¿Ya, miramos. ya pueden ver mi pantalla? Sí. No. ¿Ya pueden verla? Ahora sí. Listo. Bueno, entonces acá en esta parte uso varias. Por ejemplo, esta acá es para definir una función posición en X y en Y. Acá uso esta para dibujar el tablero del juego. Acá la uso para, bueno, también la uso para la posición, pero esta vez de la culebrita. Acá imprimo o dibujo el cuerpo de la culebra. Acá, bueno, esto es una parte que la voy a usar después para, bueno, que se usa después para que la culebra, bueno, se vea el recorrido de la culebra. Y en esta lo uso para dirigirla con los controles del teclado, arriba, abajo. Y acá la uso para, bueno, la voy a usar cuando la culebrita se coma un score, un puntico, que aumente su velocidad. Entonces el programa queda más o menos así. Pero entonces tengo que todavía cuadrarlo para que cuando se estrelle con con el borde, entonces Con la se pared. termina la ejecución, Se sí. muere. Se Y listo, salga. por ahora eso es lo que llevo. Ah, y lo tengo que cuando pulso escape, se interrumpa Se el juego. salga. Y listo. Eso es básicamente lo que tengo con las funciones vacías. Ah, sí, sí, que se ejecutan de una vez directamente. Ujú. Si ves que no retornan ningún valor, Sí, señor. las funciones vacías efectivamente no retornan ningún valor. Vale, muy bien, está bonito el programa, chévere, te felicito. Gracias, profe. Vale, chévere. Bacano. Ah, pero bueno, y si viste que ninguna de esas funciones, las variables eran declaradas void. O sea, era declarado void, era la función, no las variables de ingreso de esa función, sino la función en sí.
Sí, la función en sí solamente la declaraba como vacía. En cambio, las variables sí las declaro como enteras. Todas las tengo Sí, declaradas como enteras. te había entendido en la pregunta que habías declarado las funciones, perdón, las entradas, las variables de entrada como vacías. Pero sí, las funciones sí se pueden declarar como vacías, decimales, enteras o incluso de tipo char también. Las funciones también se pueden declarar de tipo char. Bueno, ¿qué más preguntas? Vale, entonces dejemos por ahora acá y voy a guardar yo este datico. Listo, voy a guardar aquí el programa antes de que se me borre. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces voy a terminar la grabación.